Entonces, el caso argentino a mí me parece que particularmente es mucho más profundo, porque el 70% aprueba una medida que venía fracasando rotundamente de casi 10 años antes. O sea, el argentino está viendo que se choca contra una pared y dice acelerar. Esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Es economista, máster en administración de activos financieros. Es también profesor universitario en economía. Es catedrático universitario en un montón de instituciones educativas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y es además un gran amigo, es Luciano Villegas. ¿Cómo estás, Luciano? Garrett te saluda. ¿Qué tal, Garrett? Un gusto participar de este ciclo tan prestigioso. El placer es nuestro de tenerte aquí con nosotros para charlar un rato. Charlamos ya con Juan Sebastián Landoni hace algunas emisiones en este mismo ciclo de un libro en el que trabajaron juntos, de pronta publicación, Pagan los pobres. ¿Nos querés contar un poco desde tu lado de qué se trata Pagan los pobres? Bueno, Pagan los pobres es un libro que escuché en la entrevista con Seba. Trata sobre el análisis de las políticas públicas con buenas o malas intenciones, en realidad que se aplican, pero que buscan contradecir los principios básicos de la economía. Entonces, lo que planteamos con Sebastián, el análisis es de algunas políticas micro y macroeconómicas, que a pesar de que en algunos casos los funcionarios puedan tener buenas intenciones, los principios económicos básicos no se pueden contradecir. O sea, recuerdo que Seba en la entrevista decía, bueno, por más que haya una ley que diga que se interrumpe la ley de gravedad, yo no me arriesgaría a tirarme de un edificio. Bueno, en economía sucede algo similar. Hay determinadas leyes económicas, principios económicos que se cumplen a rajatabla. Y entonces, en Argentina específicamente, pero en varios países de Latinoamérica, se repiten conductas o políticas públicas que parece que quieren torcer principios básicos de economía que conocemos de hace 4.000 años. Por ejemplo, como el control de precios, control de salarios, controles de cambio, controles de capitales. También es cierto que, más allá de que nosotros ejemplificábamos cada uno de los capítulos del planeta, es verdad que también, por ejemplo, Berlín tiene una ley de alquileres. Entonces uno podría pensar, ¿cómo puede ser que Alemania tenga una ley de alquileres? Y curiosamente, el principio económico se cumple también en Berlín. Si vos ves la noticia, verás largas colas de gente buscando un departamento en Berlín. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que en Berlín también hayan aplicado la ley de alquiler? Bueno, porque en realidad... Y los berlineses te dicen, vos no sabés lo difícil es algo más que es conseguir un alquiler en Berlín, te dicen los berlineses. Exacto. Lo que ocurre es que en estas latitudes esas políticas se reiteran y se aplican con mayor cantidad. O sea, en Berlín vos vas a encontrar una ley de alquileres. En Argentina te vas a encontrar controles de precios, controles de salario, ley de alquiler. O sea, te encontrás toda la variedad de políticas públicas que fallan. O sea, no es que solamente podemos decir un ejemplo. Acá tenés todos los ejemplos del libro aplican a la República Argentina. De todos modos, el libro no está pensado para Argentina. Tal vez sea una segunda entrega, te lo digo como adelanto, que con Sebastián estamos trabajando específicamente en hacer algo para Argentina, pero el libro no está contextualizado para la Argentina. Lo que sí que obviamente el contexto argentino hace que los ejemplos parezcan de la cotidianidad argentina. Entonces, el libro está planteado como un aporte humilde, pequeño, a la educación económica de las personas. O sea, nosotros tratamos de que los capítulos sean de fácil lectura para que toda la población pueda entender por qué fallan los controles de precios reiteradamente en Argentina. Particularmente el tema del control de precios a mí me inquieta. ¿Por qué? Porque la historia marca 4.000 años de fracasos y Argentina los reitera desde el 2007 casi ininterrumpidamente, porque más allá de los cambios de signos de gobierno, Argentina tuvo controles de precios, productos
precios cuidados, precios esenciales, poner el nombre que quiera, pero lo tuvo desde el 2007 casi de manera interrumpida. O sea, los signos de gobierno han cambiado y sin embargo el programa se sigue aplicando esperando un resultado diferente. Y la curiosidad del tema, por lo menos de mi parte, es porque, por ejemplo, en abril del 2019, Garrett, cuando el gobierno de Mauricio Macri amplía el programa, que en aquel momento se llamaba Precios Esenciales, lo amplía a más productos, recuerdo que en un diario muy popular de la República Argentina, salió una encuesta de opinión y el 70% de la población aprobaba la medida. Entonces, el caso argentino a mí me parece que particularmente es mucho más profundo, porque el 70% aprueba una medida que venía fracasando rotundamente de casi 10 años antes. O sea, el argentino está viendo que se choca contra una pared y dice acelerar. O sea, eso es lo preocupante de la situación. O sea, nosotros estamos, o sea, si vos me preguntás, a lo mejor un irlandés que no tuvo control de precio y a lo mejor cree que algún control de precio particular pueda funcionar, bueno, podemos encontrar una cierta lógica. Pero en Argentina, después de 12 años consecutivos de control de precios que no funcionan, que la gente siga aprobando la medida. Entonces, a mí me parece que hay algo más profundo, más cultural. Entonces, el libro apunta a tratar de educar. Tiene un título muy evocativo, Luciano, ¿pagan los pobres? Porque ese parece ser un elemento del análisis que muchas veces se obvia por el común de la gente. Es decir, todas estas medidas económicas que terminan fracasando, además generan que los que peor se encuentran luego de ese esquema sean los más vulnerables, sean aquellos a los cuales supuestamente se intentaba proteger. Ese es el punto. Ese es el punto de la historia. Muy bien, Garrett. Ese es el punto, porque las medidas siempre se presentan en defensa de un determinado sector de la población, pero casualmente ese es el sector de la población que más paga lo errático de la política pública. El pobre gasta todo su ingreso en alimentos, el 100% de ingreso. Entonces, cuando vos le planteás, por ejemplo, una ley de etiquetado que va a subir el 3% los precios de los productos, al pobre le reduce automáticamente su poder adquisitivo en un 3%. Es directa la relación. ¿Por qué? Porque consume todo su ingreso. Cuando la inflación es 50%, como es anualmente en Argentina hoy, en alimentos un poco más arriba incluso, la inflación que vive el pobre hoy es 60% en Argentina. Entonces, durísimo, durísimo, claro. El pobre está viendo reducido a la mitad su ingreso. Entonces, por eso el libro apunta a tratar de poner de manifiesto que los más perjudicados de las políticas públicas erráticas son los más pobres. Quienes más les cuesta conseguir un alquiler son los pobres. A los que le ha subido más el costo del alquiler es a los más pobres. A los que más les cuesta conseguir un empleo cuando hay una ley de salario mínimo es a los más pobres, a los menos capacitados. La gente que tiene niveles de productividad más altos superan la barrera del salario mínimo y consiguen trabajo fácilmente. El problema es de aquellas personas que no logran superar con su productividad el salario mínimo establecido. Claro, eso quedan afuera. Siempre ese tipo de políticas públicas terminan perjudicando a los más vulnerables. Luciano, antes de que nos metamos más de lleno en la Argentina, que la estuviste mencionando porque resulta inevitable en el contexto en el que estamos, te quiero mantener un poco más todavía en lo internacional, en lo general. A casi 2 años de pandemia, ¿cómo vas viendo como economista la cuestión económica vinculada con las medidas que se han ido tomando en todo el mundo? Bueno, bien, creo que la pandemia lo que puso en manifiesto es que aquellos países que venían haciendo bien las cosas en términos de cuentas públicas, en términos de política monetaria, tuvieron cierto margen para poder durante este año y medio aplicar políticas expansivas, políticas monetarias, políticas fiscales que le permitieron reducir el impacto de un doble shock, ¿no? Shock de oferta y shock de demanda. Y aquellos países marginales que venían haciendo mal las cosas, el impacto fue mucho más severo. El impacto de las caídas de los niveles de actividad refleja a lo ancho y largo del planeta el historial que cada uno de ellos tenía. O sea, si vos tenés un déficit fiscal de la magnitud que tenía Argentina, una política monetaria errática como tiene Argentina, con un peso que totalmente devaluado, muy difícil plantear que Argentina pueda aplicar política monetaria y fiscal, por lo menos para morigerar el impacto del ciclo económico. Entonces, los que venían haciendo mal las cosas, esto le pasó factura.
Y aquel alumno que venía haciendo la tarea, que venía cumpliendo con todo lo que la maestra le decía, cuando llegó la hora del examen, dijo, mire, profe, acá tengo la tarea hecha. Y el que faltó, el que no estudió, el que no venía haciendo la tarea, cuando llegó el examen, porque esto fue como una especie de examen imprevisto, ¿viste? Cuando la señorita llegaba y decía, hoy examen, y nadie sabía el examen. Bueno, el alumno que venía estudiando durante la semana el tema, ante un imprevisto, dijo, no, yo vengo estudiando la materia. El que se venía haciendo la rata no pagó. Y yo creo que lo que puso la pandemia es como que puso en manifiesto quién venía haciendo bien y mal las cosas. Más allá de que, obviamente, analizando cada uno de los casos particulares, te vas a encontrar con países que dependían mucho más del turismo, como República Dominicana, que obviamente yo resentía mucho más, por más que venía haciendo bien las tareas. República Dominicana vio en su balance de pago una disminución enorme del ingreso. Claro, hay casos puntuales que quedan de manifiesto, pero también República Dominicana, por ejemplo, que fue un caso que traje a colación, pero por venir haciendo bien las cosas, el impacto fue mucho menor de lo que hubiese sido en otro momento. Es muy interesante lo que marcás, Luciano. Te traigo ya ahora para la Argentina, pero antes de que nos concentremos en el presente y en el futuro, que de alguna forma uno nunca deja de estar también analizando esos puntos, quiero que hagamos un poco de hincapié en un tema que vos venís estudiando desde tus épocas de la universidad en el grado, que era la salida de la convertibilidad. Es una discusión que todavía tenemos pendiente esa, Luciano, digo, lo que fueron esos 10 años, poquito más, y los efectos de esa década, es algo que todavía no hemos terminado de analizar o de internalizar en la Argentina. Bueno, claro, porque en realidad fue la última época donde se podía planificar, donde teníamos estabilidad de precios casi de manera duradera durante largo tiempo. O sea, fue una década que marcó a fuego a la Argentina, porque pensá que Argentina venía de casi de 1974 hasta 1991 con inflación promedio de 3 dígitos. O sea, imagínate, Garre, convivir durante tantos años, con inflación de 3 dígitos. O sea, inevitablemente la población, cuando se encontró incluso con años de deflación durante la década del 90, el cambio en el comportamiento de la gente económico fue increíble. La gente se empezó a encontrar que los precios no cambiaban, que se podía planificar a largo plazo, que podía ahorrar, que podía pensar en comprar bienes a largo plazo, que podía invertir. Entonces, esa década se recuerda porque desde 1974 hasta el día de hoy podemos charlar de casi 50 años, en solamente 10 los agentes económicos argentinos pudieron pensar en estabilidad de precios. O sea, entonces, claro que es una década que el argentino recuerda con cierta nostalgia. Ahora, también es cierto que ese régimen de convertibilidad probablemente no fue acompañado por, más allá de que hubo una cierta modernización del sector público, no fue acompañado por una mejor apertura de Argentina al mundo, que no lo expusiera tanto ante los vaivenes de los shocks externos que se generaban en países como Turquía, Rusia, Caipirinha en Brasil, el sudeste asiático. Entonces Argentina no terminó de superar esa... Argentina es uno de los países más cerrados a nivel mundial. O sea, cuando nosotros pensamos en exportaciones e importaciones sobre el PBI, Argentina es uno de los países más cerrados del mundo. ¿Qué quiere decir? Es uno de los países que menos comercializa, menos se integra con el mundo. Entonces, claro, cuando vos tenés shocks externos que implican que menos ingresos de capitales va a haber, ya sea por endeudamiento o por inversión directa en empresas que vienen del extranjero a Argentina, la exposición de Argentina ante esos shocks es mucho más grande porque obviamente es un país más cerrado. Bueno, eso creo que Argentina durante la década del 90 no logró, más allá de que habrá algún índice que implica un mayor grado de apertura, Argentina no terminó siendo uno de los países más abiertos. Argentina no logró insertarse en el comercio internacional. Entonces siguió siendo una economía muy permeable a los vaivenes. Bueno, a tal punto que todo esto comienza con la crisis rusa, ¿no? O sea, Argentina, en realidad la convertibilidad empieza a finalizar, Garre, en 1998, cuando la cuenta de capital te hace un shock, dice, che, acá no entra, bueno, en Argentina no, en todo el mundo, en todos los países emergentes dejan de entrar capitales y vos tenías una balanza comercial negativa, entonces tenés que ajustarla de alguna manera. La convertibilidad empieza a finalizar en 1998. También es cierto que en aquella época había una muy buena propuesta, sí, una buena propuesta con el diario del lunes, ¿no?
una buena propuesta de Pou, que era un presidente del Banco Central en aquel momento, que decía de hacer bimonetarias las reservas, o sea, que el peso quedara fluctuando con el euro, que justo el 1 de enero del 99 iba a empezar a ser moneda de curso, y el dólar. Entonces eso, si aquella propuesta, que no fue aprobada, ¿no?, por el Congreso, hubiese sido aprobada, tal vez hubiese morigerado un poco, porque el euro con el dólar venían en una cotización que le hubiese permitido a Argentina no tener la moneda tan apreciada. Pero estamos hablando con el diario del lunes, Garrett. Obvio. Pero antes, más temprano en la entrevista, Luciano, nos hablabas de cómo la Argentina parece chocarse siempre con la misma piedra, cómo parece cometer siempre los mismos errores, y recién nos hacías un repaso muy claro sobre los niveles inflacionarios de nuestro país y ese pequeño oasis, ese pequeño veranito de una década, poco más, poco menos, donde tuvo estabilizada por lo menos esa variable. Ahora, ¿cómo hace la Argentina, si es que la Argentina es un ente que podamos, ¿no?, cuantificar, cómo hace la Argentina para tener esa fiebre por tantos años, que es la inflación, y no darse cuenta de que en algún momento tiene que tomar alguna medida para bajar la fiebre y en todo caso tomar una medida para atacar los problemas de fondo, ¿no? Bueno, porque atacar la fiebre tiene costos. Entonces, acá lo que... A ver, nosotros a veces tenemos, o los políticos nos hacen creer que los problemas tienen soluciones mágicas. Pobreza cero, la economía es una perilla. Yo la vengo a aprender, decía nuestro actual presidente en su campaña política. La economía es una perilla, la vengo a aprender. Ese razonamiento infantil, simplista, hace creer a la población de que la economía es algo que se puede solucionar fácilmente sin ningún costo para ningún sector de la sociedad. Y la realidad, Garre, es que si vos de los últimos 80 años, 76 tuviste déficit fiscal, el problema no debe ser tan sencillo de resolver. O sea, si vos de la última 80 noches te emborrachaste 76, Garre, tenés un problema más grave que tomarte una aspirina. Entonces, si Argentina tiene semejante déficit fiscal, con semejante nivel de endeudamiento, hacerle creer a la población que esto se soluciona tocando una perilla, una variable, la verdad es por lo menos subestimar a las personas. Entonces, lo que hay que hacer, me parece a mí, es sincerar y decirle a la población: mire, nosotros tenemos un déficit fiscal estructural tremendo, un nivel de endeudamiento imposible de sostener. Está claro que Argentina ha pasado rápidamente, ha pasado, no sé, el 70% el 70% de los años ha pasado en default en este último tiempo, ¿no? A lo mejor puedo estar errando con la cuenta, pero creo que ese es el número. O sea, es impresionante la cantidad de años que estamos sin poder lograr financiamiento externo en un mundo con dólar baratísimo. Entonces, me parece que la solución es mucho más profunda, mucho más estructural. Ahora, eso implica, Garrett, indefectiblemente costos. Entonces, necesitamos un líder político que diga que va a haber costos que vamos a tener que asumir, porque la solución no es mágica. Ahora, el tema es cómo negociamos los costos. ¿Cómo negociamos el traslado de costos? En el sentido de qué sector se va a hacer parte del costo. Sí, ¿cuál es el que va a tener el peso más grande de todo lo que hay que hacer para que las cosas funcionen mejor? Porque vos pensás, la apertura económica implicaría mayores niveles de competencia, mayores niveles seguramente menores niveles de precio, porque vendrían más productos importados, pero hay un sector de la población que se niega rotundamente. El empresario prebendario argentino, que es casi un actor social muy importante, se niega rotundamente. ¿Qué vas a hacer? ¿Una devaluación? Hoy en día, sincerar el tipo de cambio, devaluar la moneda, implica niveles de pobreza mayores que los que largamente arriba del 60, 70. O sea, si hoy tenemos el 50, imagínate con un tipo de cambio a 200. O sea, estaríamos hablando de una pobreza arriba del 70%. O sea, hoy en día cualquier solución, Garrett, implica costos muy altos. Lo que sí es cierto que hay que tomar una decisión y hay que tomar el toro por las astas y repartir los costos. Pero la solución argentina no es mágica, no va a ser sencilla. A ver, que es un tema también que me gustaría que le dediquemos un ratito, sí. Porque nosotros acá estamos pensando, Garrett, que ajustar el tipo de cambio, tocar el déficit fiscal, que el Banco Central nos dé una política monetaria, porque no tenemos brújula, no tenemos programa plan, vendría a ser la solución mágica. Y yo acá me gustaría hacer un punto, Garrett. No es una perillita que vos movés un par de variables y ya está. No es eso. Pero además hay una cuestión un poco más profunda, a mi criterio, humildemente. Que si todo eso sucediera, se acomodarían esas variables macro, el déficit fiscal, el programa monetario del Banco Central, el poder adquisitivo del peso, la apertura económica,
Argentina tiene algunos problemas estructurales que son un poco más difíciles de afrontar. Argentina tiene un 70% de chicos que en el conurbano son pobres, 70% de los chicos que no hacen las 4 comidas, 50% de los chicos no terminan el colegio secundario en Argentina. O sea, el sistema educativo argentino es un problema muy grave en Argentina. La competencia de los docentes. ¿Cuál es el nivel de competencia que tienen los docentes que hoy se ponen al frente de un aula? ¿Cuál es el nivel de capacidad? En Argentina tiene uno de los niveles de ausentismo docentes más altos de Latinoamérica. ¿Cuál es el nivel de calificación de los alumnos que surgen de un colegio secundario? O sea, Garre, hay cuestiones que son tremendamente estructurales a nivel educativo que Argentina carece. Y a mí me cuesta ser optimista en ese punto, porque hoy en día los mercados laborales compiten a nivel mundial. Sí, sí, chico que está vos salís y la idea es que puedas insertarte en el mundo y además, si no te insertás, tu trabajo lo va a tener un chino, o lo va a tener un español, o lo va a tener un estadounidense, o quien sea. O un estonio o un finés que está estudiando programación desde primer grado. Entonces, nosotros deberíamos, en Argentina, hacer una fuerte inversión en educación primaria. Porque entiendo que entiendo. Es muy difícil pensar en que podamos emplear competitivamente a nivel internacional a una determinada generación, que es la generación actual. O sea, Argentina tiene un 50% de chicos que no trabajan ni estudian hoy. O sea, en un mercado competitivo, en un mercado global, ¿cómo pensás que podemos insertar a esa población? Nadie se está haciendo ese planteo. O sea, es de una gravedad absoluta lo que está pasando en Argentina en ese punto en particular, Garre. Y nadie se lo está planteando. O sea, entiendo que a lo mejor podamos hacer pasar la hoja, aunque esto es muy doloroso lo que estoy diciendo, pero bueno, a lo mejor tengamos que pasar la hoja, pero sí tengamos que hacer una fuerte inversión en lo que viene. O sea, en algún momento tenemos que tomar la decisión y decir, bueno, y una gran inversión en el colegio primario. Cambiar el sistema educativo, modernizar el sistema educativo para que los chicos que surgen hoy del colegio primario surjan con competencias y habilidades que puedan competir a nivel mundial. Porque la realidad del mercado laboral es este. Después podemos discutir la globalización, discutamos todo lo que quieras, pero hay una realidad que es que el mercado laboral compite a nivel mundial y vos tenés que preparar gente para que compita a nivel mundial. Hoy Argentina está lejísimo ni siquiera de plantearse el problema, ni te digo la solución. Argentina está lejísimo de plantearse el problema. Entonces, para cerrarte la idea, vos podés acomodar las variables macro, el déficit, el programa monetario, pero hay cuestiones estructurales a nivel educativo de Argentina que son, a mi criterio, tremendamente graves a futuro. 2 preguntas más nos queda, Luciano, y no te robamos más tiempo. Hablamos de Argentina, pero también hablamos del mundo, y hay siempre una discusión que a mí me ha parecido muy interesante. Parafraseo rápido a Simon Kuznets con eso de que hay 4 tipos de países: los países desarrollados, los países en vías de desarrollo, Argentina y Japón. Vos sos de los economistas, vos sos de los economistas que son muy cuidadosos siempre con lo metodológico, con lo técnico. ¿Vos creés que la Argentina es un caso ejemplar y único con respecto a los problemas que tiene? ¿O que en definitiva creer eso es parte del problema de por qué no se resuelven las cuestiones en nuestro país? Voy por la segunda opción, Garret. Me voy por la segunda opción y el libro que planteamos con Seba es esencialmente eso, es decir, bueno, los principios económicos aplican para todas las economías del mundo. Argentina no es ninguna excepcionalidad, Garret. O sea, la ley de alquiler no funciona en Berlín, pero tampoco funciona en Argentina. El control de precios no funciona en Argentina. La enorme presión fiscal que tiene Argentina va a implicar que va a haber menor oferta y va a haber menor producto, menor competencia. O sea, no, voy por la opción de que Argentina es un caso más, porque al fin y al cabo lo que hay son seres humanos, agentes económicos que actúan con los mismos principios que actúa un alemán, que actúa un holandés o un noruego. O sea, la economía son agentes económicos interactuando y maximizando su función de utilidad, y la función de utilidad que vos maximizás es la misma que va a maximizar un japonés. Entonces, ¿por qué las conductas económicas deberían llevar a diferentes resultados? A ver, Garret, vamos a pensar algo. Cuando vos vas a Europa o cuando vas a Estados Unidos, cruzás por la senda peatonal y esperás que el semáforo se ponga, te dé el verde a vos y el rojo al auto. Como corresponde, porque sabés que te multan si no lo haces, si te ven. Exacto. Ahora, cuando venís a Rosario, si venís caminando, podés cruzar por el medio de la calle, ¿no?
Podés cruzar por donde se te ocurra en Rosario. Exactamente. Vos adaptás tu conducta al marco institucional. Ahora, lo curioso es que también lo hace un alemán. Porque un alemán, cuando viene a Argentina y se pasó 1 semana, 2 semanas, también empieza a cruzar por el medio de la calle. Y si lo dejás un par de años, le arreglaste ya los comportamientos al alemán. Exacto. Entonces, los comportamientos de los agentes económicos se adaptan a las instituciones, a las normas, a los controles y a las sanciones. Nuestro comportamiento se adapta en Europa a las normas en la institución europea. Entonces, ¿por qué Argentina va a ser una excepcionalidad? Los agentes económicos responden al mecanismo de incentivos. Y los mecanismos de incentivos en Argentina están completamente desalineados. Tal vez sería lindo para charlarlo en otro punto, porque es bastante más extenso, pero todos los mecanismos de incentivo en Argentina están desalineados completamente. Entonces, los agentes económicos lo que buscan es adaptarse a esos mecanismos de incentivo y maximizar su función de utilidad. Pero si un alemán viene acá, también va a evadir impuestos, porque le va a permitir sobrevivir. Y el argentino, cuando emprende en Alemania, paga religiosamente todos los impuestos. No creo en la excepcionalidad argentina para nada. Para nada. Nos queda la última pregunta, Luciano, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y es un juego de palabras que inquieta a Luciano Villegas. Bueno, la respuesta va a ser preliminar, Garrett. ¿Por qué va a ser preliminar? Porque seguramente me vas a dejar pensando varios días. Voy a estar dando, qué mejor respuesta te podía haber dado. Pero bueno, la pregunta es ahora y tengo que responderla ahora. O sea que esto tomarlo como algo preliminar. Pero creo que lo que me inquieta es lo que veníamos charlando recién. El problema educativo argentino. Particularmente, vos sabés que soy profesor y estoy en el ámbito universitario y me preocupa mucho la competencia con la que vienen los chicos a la universidad. Me preocupa mucho cómo se amplió la brecha entre aquellos que tienen ganas de estudiar, que tienen los conocimientos, que tienen la capacidad, y aquellos que no lo logran. O sea, hoy en día, para aquel que tiene ganas, para el que tiene aptitudes y actitudes, brilla. Pero se amplió mucho la brecha con el resto. Al resto le cuesta muchísimo. Y el resto en Argentina no son 10 pibes. El resto en Argentina son 50%, la mitad. Entonces, esa ampliación enorme me preocupa, me inquieta, porque veo cada vez más difícil la solución. ¿Por qué? Porque la realidad, Garre, y eso podés charlarlo con gente que pues, obviamente sabe mucho más que yo, pero los primeros 5 años de vida son clave para el ser humano en su desarrollo intelectual. Y en Argentina la mitad de los pibes no come en los 5 años. Entonces, quiero decir con esto, a mí me inquieta lo irreversible de la situación. A ver, no quiero ser trágico con el concepto, pero me inquieta mucho que hay muchas situaciones que ya son irreversibles en Argentina. Y la irreversibilidad no son, te repito, perdón que soy reiterativo, no son 10 pibes. En Argentina son números catastróficos. Entonces, me inquieta mucho cómo resolver ese problema. No lo tengo demasiado claro, la verdad. Luciano, te agradecemos muchísimo por el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. No, gracias a vos, Garrett. Gracias por hacerme parte de este prestigioso ciclo de charlas de la cual soy fan, porque creo que he escuchado casi todas. Así que te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Luciano. Lo teníamos a Luciano Villegas aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.